a todos, qué lindo vernos de vuelta. A ver si... ¿Qué pasa ahí? Sí, no se distraigan por favor con todos los dibujitos acá. Si quieren igual distraerse, pueden distraerse en mi página, después acá la buscan en Instagram para comprarme calcomanías, stickers. Tengo muchas de Venezuela, así que nada. Puedo hacer, sí, puedo hacer precios, ofertas, pack familiar, descuentos por cumpleaños de Kim, que hoy es cumpleaños ¿Ya lo contamos? Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Cerramos espacio publicitario y de cumpleaños. Después lo volvemos a abrir. Y nada, qué lindo poder compartir juntos. No compartía yo, bueno, creo que compartí 2 veces nomás en el momento. Y nada, esta es la tercera es la vencida, es la mejor. Y nada, bueno, qué lindo, como digo, poder verlos. Ayer extrañamos mucho a los que no pudieron estar. La verdad, siempre es lindo compartir, así tiempo, momentos. Bueno, la feria saben que es una excusa para poder recaudar fondos también y también pasar tiempo con la iglesia, invitar personas y disfrutar, compartir juntos, porque en la semana por ahí hay veces que no nos vemos tanto, los miércoles por ahí igual por tema trabajo o algunas personas no pueden sumarse a los GPS que estamos teniendo, entonces bueno, nada, una vez al mes tenemos esta feria, así que los invitamos a que no se la pierdan, que aparten el tiempo, aunque haya visto la ropa 10 veces ya la misma ropa, no pasa nada, capaz, igual va renovándose, esto se va renovando, pero bueno, por ahí puede invitar a alguien que no vea esa ropa y se la vendemos, pero nada, lo importante es compartir, estar, generar un vínculo y nada, seguir pasando el tiempo, y si se cansó de ver esa ropa, traiga la ropa de su casa que no usa, si hay ropa nueva, y más gente puede comprarse ropita a abundas. ¿Cuántos saben el tema que estamos hablando este año? ¿Cuál es la frase, la palabra? Un nuevo día. Y este nuevo día hablamos que es un día en particular en la semana. Un día eterno. Un día eterno, que es de toda la vida. Hablamos de un nuevo día desde la cruz, desde Cristo, de lo que Él nos dio, ¿no? Un nuevo comienzo. No es un día calendario, es decir, un lunes, un martes, un nuevo domingo, sino que es cada día, ¿no? Un nuevo día. Con los chicos solemos, los jueves que nos juntamos, compartir y nada, hablar bastante, hacer un repaso general. Así que tengan paciencia, más que nada, Daniela, porque vos no viniste el otro día, así que voy a repetir mucho lo del otro día. Pero bueno, va a ser un refresh ahí interesante. Bueno, también hablamos de que nos vamos organizando en diferentes bimestres, temas del mes, porque es como una construcción, o sea, si uno va a construir una casa, si uno va a hacer un edificio, necesita organizarse en pasos, en etapas. O sea, uno no va a empezar a construir una casa por el techo, sino que tiene que empezar por los cimientos, te da un orden. Es como la escuela, imagínate que vas a la escuela y empezás viendo, no sé, las multiplicaciones y después de 3 semanas empezás por la suma. Necesitamos tener una organización, porque eso también nos ayuda a nosotros a ir entendiendo, ir aprendiendo, no es simplemente por ahí temas a la ligera, sino de poder ir entrando en un entendimiento mayor, ¿no? y poder aplicarlo en el día a día. Este cuarto bimestre estamos hablando del día de la expansión y diferentes palabritas que podemos ir entendiendo a partir de la expansión. El mes pasado, septiembre, estuvimos hablando de... ¿Alguien se acuerda la palabrita del mes pasado? Empieza con M. Multiplicación, bien. ¿Y qué entendemos por la palabra multiplicación, expansión? Si ustedes me pueden decir en sus palabras, así en 2 o 3 personitas. A ver qué entendimos del mes pasado. Aumento. Crecimiento podría ser también. Desarrollo, extendernos. Esas son las palabras del libro. Ensanchar, bien. Mira, me diste bien porque hay un versículo que leíamos en Isaías 54 que dice así: ensancha el espacio de tu tienda y despliega las cortinas de tu morada, ¿no? Es como que podemos ir viendo un gráfico de como si fuera una tienda de campaña, una carpa, en algunos países se dice. No te limites a alargar tus cuerdas y reforzar tus estacas. Ideal, ¿por qué? No es simplemente una orden, dice, porque a derecha e izquierda te vas a extender, tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades
desoladas. Podemos ver diferentes palabritas, ¿no?, que yo iba como remarcando, ¿no? Ensanchar, desplegar, no limitarnos, alargar, reforzar. Son como diferentes acciones que el Señor nos pide y que nos impulsa. Con los chicos hablábamos de eso, ¿no?, que el Señor es como que a la iglesia y a cada uno de nosotros nos impulsa siempre a tener una vida de fe, de confianza, de extendernos, de mirar más allá, de no mirar a lo local simplemente, sino extendernos a las naciones, a las personas, porque no se trata de países y de banderas, sino de personas, ¿no? Él vino por una humanidad, vino por las naciones, vino por las personas. Entonces, todo el tiempo el Señor nos llama a nosotros a crecer, a expandirnos, ¿no? A tener una vida de crecimiento y de expansión, de ir más allá de los límites que nosotros por ahí podemos ver. Y esto aplica a cualquier cosa, ¿no? Aplica obviamente a la misión de la iglesia, aplica a nuestro día a día, pero también a nuestra vida, ¿no? Aplicarlo a cada área, a cada esfera de nosotros. Lo podemos ver el crecimiento desde lo pequeño a lo grande. En Mateo 13:31 habla la parábola muy conocida que dice: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Podemos ver, muchas cosas interesantes en las parábolas del Señor, pero es interesante ver cómo Él habla siempre de lo pequeño a lo grande. A veces como que estamos acostumbrados, y bueno, también hablamos con los chicos, que vemos en las redes sociales como que, primero, bueno, las redes sociales es un mundo que a veces puede ser medio ficticio, en el sentido de que no es muy real y empiezan las comparaciones, empezamos a vernos a nosotros y compararnos con esas personas, y eso creo que no está bueno, que no deberíamos hacerlo porque no nos pone como a nosotros en el valor que tenemos en Dios. ¿Quiénes somos en Dios, no? La comparación nunca es sana, no es buena. Después, el hecho de lo pequeño a lo grande, del crecimiento, habla de tiempo. El Señor, cuando habla de la semilla, lo dice por algo. No lo dice porque sí. Nosotros ¿cuántos conocen acá? Supongo unos cuantos conocen lo que es trabajar por ahí con la tierra, ya sea porque trabajaron acá o por ahí por sus países han trabajado o han visto. Es algo que lleva tiempo. No es algo de la noche a la mañana. Llevan procesos, llevan etapas. Entonces, hay muchas enseñanzas en las parábolas del Señor, ¿no? Y Él dice encima que es la más pequeña. No solo partimos de la base de que las plantas, la cosecha lleva tiempo, sino que dice que el reino de los cielos lo compara como una semilla y de las más pequeñas, sino la más pequeña. Y dice que, pero cuando ha crecido, no dice como que bueno, y si crece. Él da la certeza, da los absolutos, Él nos da la confianza a nosotros para creer, para confiar. Dice, cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Y también podemos ver que, obviamente, la comparación es con el reino de los cielos, pero también igual lo aplicamos a nuestra vida, que cuando nosotros nos sembramos, cuando nosotros invertimos nuestro tiempo, también igual va a haber un fruto. Y no es solo para algo local y nuestro, sino para también las personas. ¿Por qué? Dice que cuando crece se hace árbol. La más pequeña se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo, podrían ser las personas, y dice que hacen nido en sus ramas, ¿no? Entonces podemos ver que nuestras vidas llevan un fruto para que también las personas puedan ser alimentadas, ¿no? Entonces seguimos hablando de expansión, seguimos hablando de crecimiento, la expansión de lo cercano a lo lejano. Dice en Hechos 1:8 que cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y en Samaria hasta los confines de la tierra. Podemos ver cómo, y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero desde algo pequeño, desde un grupo de personas que eran 12, se expandieron por un imperio gigantísimo que era el Imperio Romano en esa época y cubrieron todo el mundo conocido, todas las naciones, hasta llegar a Colombia, hasta llegar a Argentina, hasta llegar, obviamente los 12 esos no, pero bueno, el Evangelio, el mensaje, desde lo pequeño a lo grande. O sea, como vemos que Dios no tiene problema de tiempo. O sea, a veces nosotros como que estamos muy apurados, y me incluyo, o sea, como que queremos todo ya, como que queremos... Pero Dios tiene todo el tiempo del mundo, o sea, Él es el tiempo. Y tiene la paciencia, y tiene la espera, y nos enseña a nosotros también a ser como Él, ¿no? Entonces, Dios va poco a poco, proceso a proceso, expandiendo su mensaje, su iglesia, a través de cada uno de nosotros. Vemos que la expansión también habla de movernos. El expandirse, el multiplicarse,
uno no lo puede hacer quieto, estando en el mismo lugar donde se encuentra. Para expandirse, uno tiene que moverse, salir de un lugar donde uno está. O sea, si yo quiero ir de acá a Ponferrada, voy a tener que moverme, no me voy a poder quedar en el barco. Entonces vemos que es necesario que para que uno se expanda tiene que salir y moverse. Por ejemplo, vemos que el Señor nos dio un mensaje, ¿no? Y si nosotros vemos necesidad en personas, necesitamos salir de nosotros mismos. Tal vez no salimos todos los días de nuestro país, salimos una vez o cada 5 o 10 años nos movemos de país o de ciudad, pero en el día a día también somos llamados a movernos de nosotros mismos, de nuestra comodidad, de las circunstancias por ahí donde nos encontramos, de nuestra agenda. Capaz vamos en la calle y vemos una situación de una persona y salimos de nosotros mismos para socorrer esa necesidad, ya sea material o también espiritual, ¿no? De compartir el mensaje, de animar, de impulsar y de llevar esta nueva vida. Y para ir terminando el repaso, es el repaso. Expandirse significa estar dispuestos a también ser mártires. No sé si se acuerdan que hablábamos un poco también de esa palabra. ¿Qué es ser un mártir? ¿Qué entienden por mártir? No martillo. Alguien que se sacrifica. Alguien que se sacrifica. San Google dice que es muerte por causa de ideales, ¿no? Dar la vida. Y bueno, ahí yo ponía pasar lo que haya que pasar, o sea, que tenga que pasar lo que tenga que pasar. Cuando vos estás mantenido, o sea, firme en lo que estás creyendo, estás dispuesto, ¿no?, a pagar el precio de dar tu vida, en el mayor de los casos, ¿no? Los discípulos vemos que ellos también fueron mártires. O sea, ellos creían, y no solo creían, sino que también estaban dispuestos a pagar el precio de dar su vida por lo que creían, porque en ese contexto, obviamente hoy en el siglo XXI, igual en algunos lugares sí, pero acá, por ejemplo en España, no hay persecución. Pero bueno, o sea, ellos no renunciaron a lo que creían. Ellos verdaderamente estaban parados firmes. Eran hombres y mujeres de Dios que estaban dispuestos a decir, yo doy la vida por lo que creo. Entonces, en ese contexto sí que, bueno, tuvieron que ser mártires. Hoy tal vez no tengamos que serlo, o capaz de mañana alguno de acá sí lo es, no lo sabemos. Pero bueno, ellos dieron su vida, ¿no?, por el Evangelio. Y también podemos ver la vida de Jesús, ¿no?, que en este entregar tu vida, sembrarse, Él fue el mayor ejemplo de obediencia al Padre y de generosidad y también fidelidad, otras palabritas que estuvimos viendo. Ahora bien, ¿cuántos se acuerdan, sin leer sus cuadernos, aunque es válido de los que escribieron, pero qué hablamos el domingo pasado? ¿Y quién predicó el domingo pasado? El pastor, esa es fácil, sí. Pero ahora quiero que me digas, ¿qué se predicó? ¿Alguien? ¿Qué se acuerda? ¿Qué se habló? Este mes entramos en una palabrita nueva, ya no es expansión en sí. Bueno, el bimestre sí sigue siendo, ¿no? Bueno, sigue siendo expansión, sigue siendo, pero cambiamos de palabra, ya no multiplicación, sino otra. ¿Qué palabrita fue? Empieza con No la digas, no la digas. ¿Comienza con? Empieza con la letra I. Influencia. Influencia. ¿Y alguien se acuerda del nombre del título que fue la predica? Muy interesante. El poder de una influencia silenciosa. Bien, qué memoria. Se manda de risa. No, pero está bien, por lo menos lo dijo. Crack. Eso, presten atención. ¿Qué significa, vamos a hacer un repasito también, qué significa la palabra influencia? ¿Qué entienden por influencia? Influencia es una persona que tiene mucho poder de convencimiento, aquellos que están dispuestos a que sus ideales se forjen por esa capacidad de influenciar a otras personas a crecer o a salir adelante en cualquier momento. Total, ¿alguien más quiere sumar algo más? No está obligado, ¿eh? Influencia, según Google, dice que es la capacidad que tiene una persona, cosa o circunstancia para afectar, modificar el pensamiento, comportamiento, decisiones o desarrollo de alguien o algo. Y acá presten atención, dice que puede ser de manera directa o indirecta el influenciar a alguien. Y eso es muy interesante, ¿eh? Ahora lo vamos a desarrollar un poco. Pero quédense con esa definición. Es la capacidad que tiene alguien o una cosa o circunstancia para afectar, modificar el pensamiento, comportamiento, las decisiones, desarrollo de una persona, ¿no?
Exactamente, bueno o malo, ¿no? Y directo e indirecto. Hay otra palabrita interesante, los más jóvenes. ¿Cuántos se creen jóvenes acá? Dígame. Todos son jóvenes. Mira. ¿Qué es ser influencer entonces? Díganme los jóvenes. ¿Qué es ser un influencer? Fabián. Un creador de contenido. Sí, va por ahí. Pero ¿qué es ser un influencer? Que marca tendencia, que lo sigue mucha gente, que Bien. presta atención a sus opiniones. Bien, porque lo relacionaron por donde van los tiros, porque es por el tema de las redes sociales, el influencer. Igual, si vamos a la esencia, bueno, vamos a ver que todos somos influencers acá, porque influenciamos, pero no sé si alguien más quiere decir algo más del influencer, ¿no? Para mí es alguien que busca trascender, Trascender. que su idea, lo que sea, perdure, se mantenga en el tiempo. ¿Un influencer sí o sí tiene que ser de internet? ¿O puede ser? No. Bien. Un influencer podemos ser tú y yo sin Es que lo necesidad de somos. ser la Es que lo mujer. somos. Exacto. Pero muy buena. Dice, dejar una huella. Persona con credibilidad, autoridad o una relación cercana a una audiencia en línea que usa su presencia en redes sociales, y quédense con esta palabra, para moldear opiniones, comportamientos o decisiones, bueno, acá dice de compra de sus seguidores en un nicho de tema específico. Cómprenme stickers, nada, quédense con eso, ¿no? Es muy relacionada a la palabra influencia. Influencer obviamente tiene que ver con las redes sociales, pero puede ser un influencer y no tener redes sociales. Porque una influencia, ¿no? Y esta palabrita clave, ¿no? Que es moldear. ¿A cuánto le gusta cocinar acá? A mí me gusta cocinar. ¿Le gusta cocinar tortas, pasteles? ¿No? Se usa por lo general un molde. También en otras cosas se usa un molde de pan. Pero bueno, a mí me gusta cocinar y tortas, básicamente pasteles, o budines. Bueno, budines, no sé si todos saben lo que es el budín o no, porque en algunos países no se llama budín. En realidad la definición de budín es medio rara, o sea, es como un pastel pero rectangular, o sea, no cambia nada. Pero bueno, también hay un molde para el budín, ¿no? Y como decimos, sí, pero el budín es como creo que es como un tipo de mousse de chocolate, más que nada. El budín es como, literalmente es el pastel, la torta, el bizcocho, pero vertical, así como que paradito. No es como... Claro. Bueno, no se me dispersen, por favor. Miren los stickers. Moldear. Romanos 12 nos habla que no debemos amoldarnos a la torta. No, al mundo actual. ¿Y qué significa de no moldarse? O sea, no tomar la forma del mundo, literalmente, o qué? ¿A qué se refiere? ¿Quién me puede decir no moldarnos al mundo actual? La corrupción que tiene el mundo, o sea, no seguir los malos caminos, sino estar en el camino de Jesucristo. O sea, el mundo nos quiere siempre sacar del propósito del Señor. Entonces, esos son los moldes que, si nos acoplamos a ellos, nos quedamos en él y perdemos el verdadero camino. Total, y lo importante de leer los versículos no aislados del versículo anterior y los versículos que siguen. O sea, Romanos 12 viene ya de 12 cartas, de 12 capítulos, que viene hablando Pablo, y viene desarrollando, y viene hablando, y viene dando fundamento, y viene diciendo cosas. Entonces, llegamos al versículo, o al capítulo de Romanos 12, y nos dice, ¿no?, que no nos amoldemos al mundo actual, y nos dice que debido a las misericordias de Dios, o sea, nos viene hablando de todo lo que Dios hizo por nosotros, del sacrificio de Jesús, de la misericordia que Dios nos tuvo por el pecado de la humanidad, lo bueno que es Dios, y nos dice que debido a ese sacrificio, que entreguemos nuestra vida a Dios, que nos entreguemos completamente. Una versión dice en inglés que tomemos nuestra vida cotidiana, dice la de dormir, la de trabajar, la de ir a estudiar, lo que fuera, y la entreguemos delante de Dios como una ofrenda. O sea, Dios más que tu hora y media el domingo o 2 horas, quiere tu vida. Y no está buscando en sí que seamos perfectos, que no nos equivoquemos nunca, sino que quiere nuestro corazón, nuestro anhelo de agradarle a Dios, de llevar vidas dignas. Sí. Eso es lo que nos llama a Dios. Es como que imagínate, no sé, tu papá, tu mamá, tu tío, tu abuelo, se esforzó para darte lo mejor, una buena educación, una escuela, no sé, que vayas con el guardapolvo a la escuela limpito cada día y la comida en la loncherita.
Y debido a ese sacrificio que hizo tu familiar con tanto amor, nos demanda acá Pablo, en amor, no nos dice obligadamente, pero que entreguemos nuestra vida en agradecimiento a Dios, ¿no? Como uno lo haría por su padre, por su madre, con todo ese sacrificio en amor o alguien cercano que hicieron por nosotros, obviamente lo de Dios por 1000, pero nos está diciendo eso, ¿no? Debido a todo lo que Dios hizo por nosotros, que nos entreguemos como adoración a Dios, y dice que no vivamos de acuerdo a la forma del mundo, a los principios del mundo, como si el sacrificio de Cristo nunca hubiera pasado, básicamente. No vivamos como que no pasó, como desconociendo, sino que vivamos vidas entregadas a Dios. Volvemos a lo mismo, no irnos a lo extremo, no está diciendo que seamos perfectos en sí, que nunca nos equivoquemos, Dios no está esperando eso, sino que nuestro corazón anhela agradarle a Dios. Después, obviamente, uno falla, se equivoca, pero se levanta y sigue. Tener esa actitud de agradarle a Dios, ¿no? El tema de los extremos es un peligro también, ¿no? O el entender bien esto, ¿no? De no amoldarnos al mundo actual. No nos está diciendo que nos desconectemos del mundo, que no tengamos redes sociales, no tengamos televisión, que nos encerremos en un claustro en medio de la montaña. No está diciendo eso, sino de que no seamos como las personas que no tienen a Dios en su corazón, que no respetan, que no honran el nombre de Dios, que no son honestos, sino que reflejemos a Dios. Y lo vamos a ver ahora, que es lo que el Señor también nos invita, ¿no? A reflejar a Dios. Habla de humildad, habla del fruto del Espíritu, ¿no? O sea, de reflejar a Cristo, de brillar como una luz en la tierra. Eso nos habla. Y de no tomar la forma del mundo. El mundo tiene un molde, tiene una naturaleza, tiene una línea de pensamiento. Pero en Dios también encontramos otro molde, una forma diferente. La forma de Cristo, la forma de la luz, no de la oscuridad. Y estos principios tienen que transformar, renovar nuestro entendimiento, ¿no? Para ser personas nuevas. Bien, personas que influenciaron la cultura. Ahora yo les quiero mostrar dos fotitos y que ustedes me digan, pero yo voy a elegir quién me lo va a decir. Porque quiero... No, mentira, no. Pero voy a decir quién no puede decir. Porque yo sé que hay gente que sí sabe, que es muy fanática del fútbol. Así que sí, ya sabes, Rafa, que vos no vas a poder opinar. Eso, Rafa, lo siento. Pero cuando todos se rindan, ahí va vos. Necesito que me digan quiénes son estas dos personitas. No, vamos primero por una. Y Jonathan no vino, qué triste, porque él me hubiera sabido decir. Este de acá, ¿quién es? Rafa, porfa, en serio, lo digas. No, igual todos sabían. ¿Quién dijo Ronaldinho? ¿Dijeron? Ronaldinho no. Eso, dijeron Ronaldinho. Pero va por ahí. No, Ronaldinho. ¿Eh? Ah, es verdad, gallego, es verdad. Es Ronaldo Nazario. El fenómeno. ¡Oh, mirá qué rápida! ¡El cumpleañero! La entrenaste bien. Ronaldo. ¿De qué nacionalidad? Brasileño. Bien, todos lo conocen más o menos, o alguna vez escucharon de Ronaldo, jugador de fútbol, de Brasil, campeón del mundo. Algo había escuchado. Algo, sí. Que juega al baloncesto. Algo sí. Balonmano, pero... Al fútbol. Un crack. Y fue una persona que influenció la cultura en un sentido, ¿por qué? Porque no sé, yo no vivía en esa época, o sí, bueno, era un niño, en los 2000 por ahí. Muchos niños se cortaban el cabello como él, ¿o no? ¿Alguno tiene algún recuerdo de haber un fulano en la calle así, con el corte ese de pelo? ¿Nadie? Bueno, yo he visto fotos, y en el mundo del fútbol pasaba. Yo no sé cuántas madres dejarían a sus niños que hagan ese corte de pelo. Ahí no sé si Fabián te lo darías ese corte de pelo o no. ¿Te dejarían? No sé. Por las dudas, no lo intentes. Después tenemos otra fotito acá. Está más difícil, ¿eh? ¿Quién es? ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar? ¿Paredes? Muy bien. Te la sabía, García. También, en Argentina se veía, capaz esto más local, que los chicos ¿se ve el fondo de la foto? Si no, en Argentina es más de Argentina. Por ahí no se veía en otros países. ¿Qué se hacían acá la línea de pelo amarillo? O sea, en el frente. Que también yo no me lo haría ni loco. Pero. O capaz sí, no sé. ¿Será que no pertenece al Boca? No, sí, sí, Ah, es de Boca. Pero bueno. Con la época. Eso, era de la época. Y también diferentes culturas o influencias que influenciaron la cultura en la música, por ejemplo, en la vestimenta, los cortes de pelo, lo que fuera, ¿no?
decimos que la influencia transmite un mensaje, una idea. O sea, no puede haber una influencia o un influencer que no transmita nada. Todos transmitimos algo. Ahora bien, la pregunta es hacernos, ¿qué estamos recibiendo como influencia, no? ¿De qué nos estamos dejando influenciar? Porque acuérdense que decíamos que podía ser de manera Directa. directa o indirecta, de manera positiva, de manera negativa. Entonces, es para también preguntarnos, ¿no? ¿Qué tipo de influencia estamos recibiendo? Porque todo el tiempo somos influenciados. Y acuérdense lo de los moldes. Estamos siendo influenciados por el pensamiento, la palabra de Dios, o por las personas que no tienen a Dios. O sea, es verlo de esa manera, ¿no? Porque la calle, las personas, el sistema que no tiene al Señor, piensa de una manera. La naturaleza pecaminosa, que también igual a nosotros a veces nos incita a actuar. Y también, bueno, las personas que no conocen a Dios ya viven directamente gobernados por el pensamiento del pecado, ¿no? O sea, Dios nos dice en situaciones por ahí de dar la otra mejilla, de quedarnos callados, de dejar que Dios haga justicia. Y el mundo capaz te dice, no, parate, meteme una trompada ahí. Y claro, entonces en situaciones así, o por ejemplo, no sé, qué sé yo, hay una situación de un vecino, un compañero de trabajo, nuestra naturaleza humana nos incita a la bronca, al odio, a la envidia, a la codicia, y Dios nos habla de otra manera de actuar y de vivir. Nos habla de que ya no vivamos de esa manera, sino de vestirnos como si fuera ropa, cambiarnos esa ropa, ya no responder. O sea, esos deseos van a venir, pero en la medida que nosotros no le demos lugar, no respondamos, van a ser más débiles. Entonces, en situaciones voy a decidir responder como Dios, dejar que Dios obre en mí, por medio de sus pensamientos, de sus palabras, decir, yo no voy a entrar en esa discusión. Yo sé que fuego con fuego, una discusión no suma, entonces voy a dejar que se le pase. Voy a hablar con palabras de bien y eso va a calmar la situación. Voy a traer compasión, como hablábamos ayer. Voy a dejar que el nuevo hombre, que es Cristo en mí, que son en sí la esencia de Dios, sus pensamientos, actúen. Y poco a poco el viejo hombre se va a ir muriendo. Ya no voy a responder como era antes, sino que hay una nueva creación en mí. Entonces es importante ver qué influencia recibimos, porque también si yo todo el día estoy siendo influenciado por gente que no refleja a Dios, que no lo tiene, que aún no lo ha conocido, obviamente va a representar mayor fortaleza diaria o de decisión, de permanecer, porque voy a estar más expuesto por ahí a otros moldes, pero necesitamos constantemente estar recibiendo la influencia del Señor para que la palabra de Dios sea fuerte en mí. Entonces a la hora de tomar decisiones, lo que más pese en situaciones sea Dios y no otras personas. Obviamente no me puedo alejar y la idea no es que uno se encierre y me vaya al monte para no tener mala influencia, no, sino de poder permanecer firme ante influencias que todos estamos constantemente expuestos, ¿no? ¿Y qué es mejor? Hay una frase que a mí una vez me marcó muy fuerte y que me la dijo una persona muy cercana cuando yo era adolescente, que me dijo: tus acciones hablan tan fuerte que no me dejan escuchar lo que me decís. O sea, básicamente que nuestras acciones influencian más que nuestras palabras. Las dos son importantes, las dos van de la mano. Pero, ¿cuánto estamos de acuerdo que es mejor el ejemplo que las palabras? Eso habla más fuerte, o sea, lo que vemos en alguien. Yo te puedo decir, no sé, que no tenés que hablar mal, que no tenés que hacer lo otro, pero si en la situación vos me ves que en la primera de cambio ya estoy hablando mal, no hablamos, como digo, de perfección, no estoy diciendo que uno tiene que ser perfecto, a veces uno puede fallar, pero hablamos de algo constante, ¿no? O sea, de un diario vivir, de una actitud de querer reflejar al Señor, ¿no? Por ejemplo, no sé, bueno, no quiero poner ejemplos, pero bueno, lo vamos a poner. Porque ya lo pensé. No, me acuerdo que a veces hablaban también cuando fue el Congreso de la Familia, y también me quedó este ejemplo muy interesante de cuando, no sé, los padres o los abuelos o los tíos le decían a tu sobrina, no sé, no tenés que mentir, pero llaman por teléfono y le decís, te atiende el pibe, ¿viste? Y decirle que no estoy. Y bueno, es como que ella le está enseñando a mentir en un sentido, ¿no? Entonces, poder ver también eso, ¿no? De poder
reflejar primeramente con nuestro ejemplo y también con nuestras palabras al Señor, ¿no? Tener esa influencia, esta palabrita que es coherencia, ¿no? Una cosa con la otra, no una y la otra no, sino las dos. Y el mejor ejemplo lo podemos ver en Jesucristo, ¿no? Que con su vida, cuando Él estuvo en la tierra, en cuerpo, influenció tanto que hoy sus enseñanzas siguen transformando vidas, con acciones, ¿no? Y con palabras también. Hay una frase que se dice mucho en las iglesias, o no sé si en la iglesia solo, pero las personas, yo lo he escuchado mucho, que es el cada vez todo está peor. ¿Alguna vez escucharon? Cada vez estamos peor. Y en realidad me gustaría, yo no la diría, y si la dije que un día más, pero me gustaría preguntarle a esa persona que cuántos años tiene, porque la Tierra tiene muchos años, y si empezamos a contar desde Cristo, bueno, 2025 años, y habría que ver si esa persona estuvo en el año 0 para hacer ese balance, si se estudió toda la historia, porque es una declaración de un calibre fuerte. Es decir, cada vez estamos peor. Capaz cada vez las circunstancias a tu alrededor no están mejorando del todo, ni siquiera diría que por ahí, bueno, cada situación es diferente, pero que toda su vida esté cada vez peor, pero bueno, a veces decimos cosas muy a la ligera, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar, no todo cada vez está peor. O sea, podemos ver a lo largo de la historia cómo la iglesia ha influenciado la historia entera, ¿no? Cómo la influencia, como una iglesia que influenció y se paró y se posicionó en el lugar que Dios puso en la tierra, cambió el transcurso de la humanidad, ¿no? Cristo cuando estuvo en la tierra, influenció, transformó, inspiró, llevó a las personas a Dios, al Padre, ¿no? Con su ejemplo. Un nuevo camino, una nueva vida, una transformación de adentro hacia afuera, como hablábamos, de lo pequeño a lo grande, desde lo cercano a lo lejano, ¿no? La verdadera transformación del hombre, ¿no? Un nuevo nacimiento. Recibiendo al Espíritu de Dios, ¿no? Y dejando que Él logre su esencia. Entonces, ahora la pregunta es, Cristo ya, Jesús, o sea, ascendió a los cielos, ¿no? Ahora, ¿quién influencia la tierra? Nosotros. Nosotros, la iglesia. Y nos dejó, ¿a quién? Al Espíritu Santo. O sea, Él mismo en espíritu, en nosotros. Para que esa transformación, primeramente en uno, y como iglesia, transforme a las personas. Más allá de los muros, más allá de las estructuras. Se trata de eso, de transformar a las naciones. Que lleven la imagen de Dios en la tierra. El diseño de Dios ese fue siempre. Que el hombre representara a Dios en la tierra. Entonces, hoy seguimos nosotros con ese diseño. Más allá de estructuras religiosas y tantas cosas que hay hoy en día en la iglesia, de eso se trata, ¿no? De que el ser humano lleve la imagen de Dios. Que haya una transformación en su interior para manifestar a Cristo, ¿no? Entonces, hoy nosotros somos ese factor de cambio. Antes, y vamos a hacer esta comparación que una vez la escuché del apóstol Calviño, decía que si nacía en la época medieval o en los romanos, si un bebé nacía niña, era visto como una deshonra, como algo malo. Entonces, ¿qué hacían? Las tiraban a la basura, al campo, en medio de la nada, para que se las coman las lavas. O sea, era una locura. Hoy pensar eso es impensado, aunque haya gente que lamentablemente igual en algún lugar por ahí lo puede hacer. Pero, y eso es influencia de la iglesia. Eso es influencia de la esencia de Dios. Pasa que hoy nosotros por ahí estamos acostumbrados a muchas cosas, pero antes el ser humano era totalmente hostil. Era un salvaje. Y poco a poco, año tras año, 2000 años o más años, Dios fue transformando, Dios fue obrando la esencia de Dios en las personas. El amor, la compasión, poco a poco fue transformando la esencia. Necesitamos verlo, porque si no vamos a pensar que la transformación de Dios en las personas, no sé, es que venga un ángel del cielo, y en realidad Dios también lo puede hacer, pero también lo hace en cosas sencillas y cotidianas. La esencia de Dios en gestos cotidianos. Entonces, también no habían derechos humanos, no habían derechos de los trabajadores, no habían derechos de los niños, había esclavitud. Pensar, que lamentablemente capaz en algún lugar puede pasar, pero serían los menos, pensar que alguien que porque sea de otro color era esclavo, o sea, era algo común en esa época, pero es una completa locura. O sea, una persona como vos y como yo no tiene que haber esclavitud, pero en esa época existía. No habían derechos laborales, las mujeres eran vistas como menos que los hombres, habían hambrunas, peste, había persecución de la iglesia.
pero con el paso del tiempo podemos ver cómo la iglesia fue transformando. Una vez escuchaba un ejemplo, que también lo decía el apóstol Galiño, que era muy interesante, y si me falta algo me ayudan ahí, que lo escucharon ustedes, que decía que era como que había una época en la historia que el hombre, como decíamos, era un salvaje, era muy tirano, y creo que era también de una persona, era como una historia verídica o algo así, que maltrataba a todo el mundo, y maltrataba a los animales, y que Dios transformó su vida, y fue tan fuerte la transformación que ya no podía seguir haciendo el trabajo que hacía en esa ciudad de la misma manera. El tema es que creo que era con los cerdos o algo así, el tema es que su empresa empezó a venirse abajo, a fallar, porque no sé si era con la matanza de los animales o algo así. Y fue tan fuerte, obviamente no estoy diciendo que no haya que matar animales ni nada por el estilo, pero quédese con la esencia de lo que quiero decir, ¿no? O sea, Dios transformó tanto su vida que ya no podía igual seguir tratando a los animales de la misma forma, sino que igual los veía como creación de Dios, ¿no? Entonces, bueno, esto como digo, no estoy diciendo que no haya que comer animales, no agarre una doctrina para cualquier lado, simplemente estoy diciendo que trataba a la creación y a las personas de una manera diferente, porque Dios transformó esa vida, ¿no? Hoy podemos ver, y ya de hace años, países, muchos países, ¿no?, que están basados en constituciones nacionales, basadas en principios bíblicos, en la Biblia. Y bueno, obviamente uno está acostumbrado y ya nació así, pero hay países, y hablamos con los chicos el otro día, que no lo tienen. Hay países que no viven basados en los principios bíblicos. Hay países donde es permitido tener 4 o 5 esposas. Y es una locura. Y que ese no es el diseño de Dios. Hay países donde la mujer no tiene derechos. Donde la mujer tiene que ir caminando al fondo de la fila. Donde la mujer es simplemente un objeto. Y ese no es el diseño de Dios. Pero en nuestros países, gracias a Dios, la palabra de Dios ya está instalada. Obviamente pueden haber miles de cosas aún a mejorar y cambiar. Pero bueno, tenemos que ver eso también, ¿no? Cómo la iglesia ha influenciado y tiene que seguir influenciando, ¿no? Vemos que el continente americano prácticamente es todo cristiano, basado en principios cristianos. Puede haber algún otro país que ahí anda medio rebeldón, pero todo el continente, como la palabra de Dios influenció. Y volvemos a lo mismo, puede haber ciertas cuestiones, pero hablamos en esencia, ¿no? Estados Unidos, Europa, Gales, Alemania, Bélgica, Francia, Inglaterra, en siglos anteriores, totalmente cristiano, totalmente. O sea, y ahora, bueno, obviamente las generaciones van cambiando, pero para ver la necesidad también de seguir influenciando, de seguir tomando el lugar que Dios nos dejó, porque hoy Jesucristo, o sea, y ayer lo decía Michelle, y lo charlamos todos, o sea, Él ya influenció cuando vino a la tierra, Él ya hizo su parte, ahora nos dejó a nosotros también una misión, una parte, para influenciar a las personas y a la creación. Necesitamos tomar nuestro lugar, ¿no? Y seguir tomando el lugar de una iglesia victoriosa, una iglesia que tiene poder, que tiene influencia, que tiene autoridad, que es proveedora, no que vive en necesidad. Y no hablamos de necesidad material o no, porque todos podemos tenerla y a veces pasar, sino hablamos de estima como iglesia, de valor propio, de entendernos quiénes somos como hijos de Dios, de no vivir con miedo, de no vivir con temor, sino en autoridad, en confianza, de pisar firme donde vamos, de entender que Dios está de nuestro lado, que Dios no está en nuestra contra, de pararnos seguros y saber que Dios respalda, que Dios provee y que Dios ya nos dio todo y nos equipó y nos impulsa a no tener límites, sino a extendernos, como decía Isaías, ¿no? Y a ensanchar. Y entender que hoy somos su representación, de que Dios está a nuestro lado, que Dios no está enojado con nosotros. Entonces no darle lugar al miedo y al temor y a la duda. A veces uno tiende a dudar y darle lugar a la inseguridad, y a todos nos pasa. Pero necesitamos pararnos seguros en la palabra de Dios, sabiendo que Dios está de nuestro lado, que Dios no nos acusa, que Dios no nos condena, que Dios no nos está diciendo, no, pecaste ayer, pecaste anteayer, sos un pecador. No, Dios ya pagó el precio, Él ya se ensució las manos con barro y sangre, fue una cruz, pagó el precio por vos y ahora está esperando que tomes tu lugar. Que te pares en autoridad, que te pares seguro en Dios, para que vivamos en representación de Él, en justicia, sabiendo quiénes somos, que tenemos errores como todos, pero que nadie nos puede señalar. Entonces, seguros y firmes contra las acusaciones del enemigo, contra los pensamientos, contra cualquier cosa, pero entendiendo quiénes somos y la misión que Dios nos dio y hacia dónde vamos y lo que Dios también espera de nosotros.
¿Para qué? Para vivir una vida también de disfrute, de gozo en el Señor, sabiendo quiénes somos, de que no tenemos que tener miedo, sino estar confiados, seguros, de que tenemos una dignidad alta, un precio alto, un valor altísimo como iglesia, que tenemos que ir con la cabeza en alto en la vida, mirando para adelante, confiados, o sea, con orgullo en el Señor. Decir, hey, yo soy parte de la iglesia, yo soy parte del pueblo de Dios, o sea, yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios, pagado por precio, limpio, amado por Dios, que vive en autoridad sin miedo, que a donde vayamos Dios va a sostener, va a respaldar. Dios le dijo a Abraham, salí, o sea, yo te voy a sostener. Entonces la gente que no tiene en Dios es la que tiene que vivir con miedo, porque depende de la plata, porque depende de los números, porque depende de miles de cosas, pero nosotros deberíamos caminar en las aguas como Jesús le dijo a Pedro. Jesús todo el tiempo impulsaba a la gente a creer, a confiar, y se enojaba con la incredulidad, con la duda, porque te está diciendo, confía en mí. Entonces obviamente todos dudamos, a veces tememos, pero Dios nos llama todo el tiempo a un constante crecimiento, a un constante avance, a que este año, a este día, a esta semana, tenga mayor fe en el Señor, mayor fe en Él, en lo que Él va a hacer, en lo que está haciendo. Pero es una decisión personal de creer y de avanzar y de no vivir con miedo y con temor, sino de ir avanzando. Y como digo, eso es un proceso, eso lleva tiempo. Lo que decimos no es de la noche a la mañana. A veces vemos las redes y creemos que es de la noche a la mañana, todas las cosas en la vida, pero la fruta que está en el supermercado llevó meses en la tierra para salir. Entonces el fruto de Dios nosotros también lleva tiempo, pero es una decisión diaria, es un aprender cada día, y todos vamos desde lo pequeño a lo grande, pero es cada día dar esos pasos de fe. Y para ir cerrando, ¿cuántos saben lo que es? Todos, obviamente, pero no todos vimos. A mí me encantaría ver, yo nunca vi un diamante. Todos sabemos lo que es un diamante, ¿no? ¿Cuántos tuvieron un diamante en la mano? Nunca. O una joya con un diamante, algo. Nunca, yo tampoco. Pensé que capaz había alguien. Capaz una vez los casados, los románticos, ahí se habían jugado el salario ahí, habían roto el chanchito ahí. Pucha, yo espero ser el primero ahí de romper el chanchito por un diamante. Les aviso de cuando compre, y si me hacen precio para que les compren a sus señoras ahí una joya. Un diamante dice que es una gema preciosa compuesta de carbono cristalizado, formada bajo extrema presión y temperatura en el manto terrestre, conocida por su dureza excepcional, brillo y transparencia. No solo se usa para joyas, sino que también igual se usa para algo más arquitectónico, puede ser. ¿Cómo me vas a saber decir? Creo que lo usan pero lo usan en máquinas, creo que también. Eso, láser, como el tema de otras cuestiones, no solo joyería, ¿no? Entonces, bueno, a todos nos gustaría ver un diamante. Algún día, si alguno se compra un diamante, tráigalo acá si lo vemos y lo subastamos en la Feria de los Sábados. Hay una película, no sé si todos la han visto. Nosotros justo con mi mamá el otro día vimos un resumen, nos gusta ver resúmenes de películas y reflexiones, de un youtuber que capaz conocen, mexicano, que se llama Farid, alguno capaz lo ha visto, hace reflexiones muy interesantes, y la película es Diamantes en Bruto. ¿Alguno la vio? De Adam Sandler. Ah, sí. El joyero de Nueva York. Sí. Muy bueno, no spoilers. Bueno, muy buena, o sea, es medio igual triste, porque la historia es triste, pero a nivel trama se ve interesante. Igual nosotros vimos el resumen, no vimos la película. Entonces, más allá de ahora entrar en lo que es un diamante en bruto, podemos ver que dice la definición que es un diamante en su estado natural. Decíamos que el diamante es una gema preciosa. Un diamante en bruto es como la fase anterior, ¿no? Porque aún no ha sido trabajado, pulido para hacer el diamante, ¿no? Entonces dice que es en su estado natural, un diamante en bruto, sin cortar, pulir, sin procesar, que se encuentra directamente en la tierra. Tiene una forma cristalina, dice que es como octaedro o cubo, y su aspecto es opaco y rugoso, a diferencia del brillo intenso de los diamantes tallados en una joyería. Miren, acá hay una fotito. Este es un diamante en bruto. Es como una piedra.
Parece un pedazo de hielo. Es una hamburguesa. Literal, sí, no es que hay poco brillo. A ver ahí. Es una hamburguesa muy cara. Parece, unas cuantas compramos con esta. Ese es un diamante en bruto. Parece literalmente un pedazo. En realidad parece el papel este aluminio para meter en la hamburguesa, literalmente, ¿no? Eso es un diamante en bruto, ¿no? Entonces, decíamos, ¿no? Tenemos diamante y diamante en bruto. No que seamos brutos, sino que es diamante en bruto. Entonces, es necesario que el diamante en bruto sea pulido, sea trabajado, para que termine siendo una joya y con un valor muy alto, ¿no? Bueno, me decían que nadie vio la película de Diamantes en Bruto. Le hago un pequeño resumen. Es de un joyero de Nueva York que tenía un problema con las adicciones al juego, a la ludopatía, y todo lo que le ingresaba lo apostaba, básicamente, ¿no? Pero este tipo tenía todo lo necesario para tener una vida normal, una vida de lo que sería llamado éxito, donde tenía un trabajo decente, era dueño de una joyería, estaba en Nueva York, tenía su familia, tenía un hijo, tenía una linda familia y tenía un potencial, y quédese con esa palabra, para tener una buena vida. Es interesante porque dice que el diamante en bruto, la definición, dice que es un diamante, no dice es una piedra que termina siendo un diamante. Aunque está aún con toda esa corteza que tiene que ser trabajada, ya es un diamante, que tiene el potencial, es potencialmente una joya, pero necesita ser trabajada, necesita ser expuesta a climas para que termine siendo un diamante, ¿no? Es como lo que hablábamos el domingo pasado, ¿no? La levadura. O sea, la levadura tiene un potencial muy grande, que si vos la colocás en el lugar adecuado, puede transformar toda la masa. Puede hacer una transformación, algo muy pequeñito, transformar kilos y kilos de harina, ¿no? Entonces, ahí usted va atando cabos, ¿no? O sea, la levadura, una semilla, un diamante en bruto, tienen potencial. Tienen un potencial muy grande y muy valioso, porque una levadura puede alimentar muchas personas. Un diamante tiene un valor incalculable en dinero. Y una semilla puede también hacer crecer un árbol y alimentar a muchas personas. Tienen un potencial muy grande, ¿no? El tema es poder preguntarnos, ¿no? Si ese potencial que el Señor nos ha dado, nosotros lo estamos desarrollando. Y acá aplica a muchas cosas, principalmente vamos a hablar del potencial que tenemos en el Señor de transformar con su palabra y con su espíritu a la sociedad, pero aplíquelo a todo, porque también el Señor nos ha dado un montón de dones y talentos y potenciales que colaboran con eso, ¿no? Un potencial en el deporte, un potencial en una profesión, un potencial en la cocina, en lo que te guste, en lo que Dios puso en tu vida un talento para ser explotado, para ser desarrollado. Porque son habilidades que también contribuyen a que la palabra de Dios llegue. O sea, no hay como levantar muros y dividir. O sea, todo está en el pack, en el paquete que Dios puso en nosotros, ¿no? De Germán, de Michelle, de mí, de mamá, de las chicas, de todos, ¿no? Dios hizo a la iglesia, hizo a las personas con un montón de habilidades, dones, ya sea de, no sé, de ayudar, como dice la palabra, ¿no? Dice, bueno, ayudar con fe, si tenés la capacidad de alentar, bueno, hacerlo con toda la fe que Dios te da, de ayudar a los necesitados, como decíamos. Entonces, todo contribuye al plan de Dios. El tema es preguntarnos si el potencial que tenemos como iglesia y como persona lo estamos explotando, porque Dios está esperando eso en la iglesia. O sea, Él dejó a la iglesia con su espíritu, con el potencial, con la levadura, para que hagamos el pan, ¿no? Para que nos animemos, para que demos el paso, para que avancemos, para que no tengamos miedo, para que tomemos el lugar que nos toca, para que seamos lo que Dios diseñó que seamos en la tierra. Y como les digo, eso aplica a toda esa actitud que Dios quiere de nosotros, de fe, quiere que la apliquemos obviamente, principalmente en la misión, en el mensaje, en compartir la buena noticia, la transformación, que la gente no siga viviendo en pecado, sino que sea transformada, que reciba la palabra de Dios. Pero aplica todo, aplica a lo que decimos, ¿no? El potencial que Dios nos dio para el talento, el don, para no vivir como vidas en miedo, en temor, encerrados, sino explotando ese potencial. Porque si usted lo aplica a una cosa, lo va a aplicar a todo.
Entonces, si aplicamos este mismo principio, esta misma actitud, este mismo entendimiento en la predicación del mensaje de Dios, también lo vamos a aplicar en nuestra vida diaria, en ideas, en proyectos, en emprendimientos, en lo que fuere, ¿no? De ir más allá y de extendernos, ¿no? De multiplicarnos. Dios nos hizo con un propósito. Dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. No dice una ciudad subterránea, en las alcantarillas. Dios nos pone ahí arriba en la montaña, ¿para qué? Para que sea vista su gloria. Para que la gente vea a Dios y alabe a Dios por cómo es Él. Hermoso, perfecto, puro. No tenemos que tener miedo de mostrar, de hablar, de expresar al Señor, porque Dios es lo más digno y lo más hermoso que hay. Que la gente no lo respete, que la gente tenga la boca sucia y no se la lave, es otra historia. Pero nosotros tenemos que poner el nombre de Dios en alto donde estamos. O sea, porque Dios es lo más digno que hay, es lo más hermoso que hay, es lo más bueno que hay. Después la gente, allá ellos, pero nosotros necesitamos expresarlo a Él. Y dice, tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Vean eso, ¿no? Que dice que para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes. O sea, pone también, obviamente, en un orden. No estoy diciendo que una va primero que la otra, porque está todo conectado. Pero habla de nuestras acciones, de manifestarlo a Dios en nuestro diario vivir, en lo cotidiano, en lo que Él nos enseña, en su ejemplo. Lo podemos ver cómo Él era, ¿no? Entonces, eso nos llama el Señor, ¿no? A manifestarlo en donde estamos, a hacer una luz delante de todos, para que todos la puedan ver, no para que se entere uno o dos, que bueno, soy cristiano. O sea, ni siquiera creo que es necesario por ahí, si uno lo quiere decir, lo dice así como directamente, pero ir ya con esa impronta de manifestarlo a Dios, de hablar, de ser, obviamente directo también, mirá, yo creo en el Señor, en Cristo, en esto, lo otro, pero ir y ya manifestarlo a Dios en nuestro diario vivir, sin duda que lo estamos haciendo, ¿no? Que lo noten, porque también dice que lo van a ver a Él, van a glorificarlo a Él, van a ver al Padre, van a ver a Dios. Y Dios también se encarga de diferentes formas de hacerse ver a esas personas. Lo importante es que nosotros brillemos porque somos la luz del mundo. Hoy Él ya no está en la tierra, hoy es la iglesia, como decíamos. Entonces nosotros somos los encargados de llevar esa luz a las personas. Después Filipenses 2.14 dice, hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo. O sea, podemos ver que también el expresar a Cristo son cosas diarias, son cosas cotidianas. O sea, no es levitar y volar por los cielos. O sea, es mostrar a Dios en el diario vivir, el fruto del Espíritu, dice. Que para que no pequen ni nadie pueda culparlos de nada. O sea, como hacer todo para la gloria de Dios, manifestar a Dios también habla cuando a veces, en la palabra, ¿no? Dice, cuando tienen jefes que los traten mal, dice que ahí también mostrar a Dios, dice, porque si los trataran bien, o sea, bueno, o sea, genial, pero si te tratan mal y aún así manifestás al Señor, Dios aún también más se gloria, porque ve tu actitud de respeto, de obediencia, ¿no? Entonces, eso es glorioso, porque también ellos ven y dicen, wow, esta persona, o sea, cómo su carácter es diferente. Y sin duda, o sea, no tiene forma, crean lo que crea, pero esa persona va a ver a Dios, ¿no? Y obviamente uno lo va a orientar al único Dios, a Cristo, pero va a glorificar a Dios, porque es decir, o sea, la esencia de Dios es única, es pura, es gloriosa, entonces va a ver a Dios en vos. Dice que en este mundo lleno de gente malvada y pecadora, ustedes como hijos de Dios deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. Y ya para ir cerrando, eso, ¿no? Poder entender que somos luz en la tierra, que somos la expresión, somos su cuerpo, ¿no? Hoy, como decimos, no está, entonces hoy nosotros caminamos, hoy nosotros movemos nuestros brazos, hoy nosotros hablamos en nombre de Él, escuchamos en nombre de Él. Él nos llamó a llevar luz a un mundo lleno de pecado, no para condenar, sino para alumbrar y que la gente vea que necesita cambiar su comportamiento, ser transformado por el Espíritu de Dios para agradar a Dios con su forma de vivir, debido a la misericordia de Dios. O sea, hoy Dios no nos condena, no nos juzga, Él ya pagó el precio. Pero ahora Dios nos dice, che, o sea, yo ya pagué el precio por tu pecado, no sigas viviendo como si no hubiera pasado nada. O sea, ahora ya no hay excusa. ¿Cómo decir, no, es que yo no puedo? Sí, obviamente, papá, no podés. Por eso Él pagó el precio, pero ahora, o sea, no te entrega el pecado.
Ya no me tires como un clavado en la pileta negra, decir, bueno, sigo viviendo mi vida, me drogo, fumo, tomo, me agarra la trompada, hago cualquier cosa, falto el respeto, no agrado a Dios, ni insulto a Dios. No, ya no tienen excusa. Ahora la gente que quiere seguir viviendo así es porque quiere seguir viviendo así. Entonces, el mensaje es, cambiar de dirección. O sea, ya no sigas viviendo, Dios te tuvo misericordia, Dios te ama, sí, genial, Él pagó el precio, Él se ensució por vos, pero ahora viví para agradar a Dios. O sea, ya no sigas viviendo de la misma forma. Entonces ese es el mensaje de Dios, ¿no? Y volvemos a lo mismo, no está diciendo que seas perfecto para que te ganes en el cielo, no, sino que simplemente cambies de ruta. Antes nosotros íbamos para un lado y entendimos la misericordia de Dios y ahora ya vivimos para agradar al Padre. Y si en ese camino obviamente uno va a tener errores, se va a equivocar, sí, genial, todo nos pasa. Pero Dios, ese es el mensaje, ¿no? Ser luz, vivir vidas en justicia, no entregadas al pecado. Que uno ocasionalmente se caiga y peque, sí, es normal. Pero una cosa es estar tirado en el piso ahí cómodo y otra cosa es que uno se cae pero se levanta. Entonces esa es la actitud que Dios busca en nosotros, ¿no? Eso, ser un agente de cambio, como la sal, que seguramente vamos a seguir hablando en el mes, como también la levadura. La sal no pasa desapercibida. Si vos te pasás un poquito de sal en una comida, déjame decirte que ese estofado ya va a ser sal pura en vez de estofado. Va a ser sal con estofado en vez de estofado con sal. Entonces la sal tiene ese poder de cambio, de transformación. Y Dios nos puso así como la sal. Y la palabra también dice, después lo lea usted en su casa, que si la sal pierde su sabor, ya perdió su sabor. Entonces fijémonos de no ser como la sal que pierde su sabor, sino la sal que transforma una comida, ¿no? Que sala y que cambia a la sociedad y a las personas. Así que nada, tenemos el honor de reflejarlo y de expresarlo en todo lugar para que le den gloria a Dios, que es lo más digno y lo más hermoso que es Él. Amén. Así que nada, hermanos, ¿qué les parece si oramos, si le damos gracias a Dios por todo lo que Él hizo, lo que Él ha hecho y este hermoso propósito y dignificante misión que Dios nos dio de ser la iglesia de Él en la tierra? Gracias, papá, porque somos tu